Saludos, Hernando. Hacía mucho que no venía por aquí, hacía falta. Hacía mucho no grabábamos una conversación, pero Bueno, siempre vengo, aunque pero sea yo te estoy para hablando, un no, café espérate, yo no te estoy hablando del local, te estoy hablando del canal. ok, ahora sí. Porque nosotros ya somos parte de una comunidad Claro. construida en el ámbito de YouTube. Y entonces, cuando tú vienes aquí al canal, no viene al local, viene a YouTube. Sí, eso Y a sí. la comunidad que nos sigue y que se ha suscrito aquí. Y quiero reiterarle a la gente que nuestra solicitud de que amplíe esta comunidad, suscribiéndose, interactuando con nosotros, ayudándonos a construir ideas y ayudándonos sobre todo a aportar de la manera más apropiada posible a la construcción de una cultura de comprensión de nuestra realidad y de convivencia con la gente que estamos obligados a compartir esa realidad. Claro, y compartir sus opiniones también, aunque no estén de acuerdo con nosotros. Y eso es simple decirlo, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo es una simpleza. Pero es necesario que se diga porque hay gente que sé que se detiene el momento de opinar como para no entrar en contradicción o para... No, mira, nosotros queremos que ustedes digan lo que piensan con toda libertad. Eso, para nosotros eso es importante. Aunque piensen, como tú sueles decir, aunque piensen que me puede ofender. No me voy a ofender. No. Oye, miren, lo primero es que en este ámbito, y yo se lo garantizo, en el ámbito de Hernando y el mío, el ámbito que compartimos, la diferencia de opinión no implica una ofensa. Desde luego. Claro. Pero además, para usted diferir de la opinión de otro, no tiene que insultarlo, no tiene que ofender, claro, ni tiene que descalificarlo a él. Usted puede descalificar las ideas de él. Desde luego. Y destruirle las ideas. Y es un buen ejercicio que le ayuda a usted a reflexionar con mayor precisión, pero le ayuda al otro también, sí. al otro a reflexionar con mayor precisión. Claro. ¿Y qué tenemos de nuevo, Hernando? Mira, Domingo, tú sabes que se ha visto incluso, salió en los medios en este fin de semana, digamos, tal vez fue un poco antes del fin de semana, que la gente del PRM estaba hablando de llegar, alguna gente del PRM, porque no se puede generalizar en ese sentido, de llegar a asumir los puestos, a asumir las posiciones de manera forzosa, si se quiere. Lo dijeron, algunos lo han dicho. Algunos lo han dicho, que recibí una nota de voz donde alguien decía eso. Señores, espérense, vamos a esperar lo que sea, pero en tal fecha, si todavía no nos han respondido, entonces vamos a comenzar a presionar y vamos a coger los puestos. Mira, eso es muy delicado y es algo que ya ha pasado antes en este país, hay que reconocerlo, ¿verdad? Pero uno soñaba, y en eso te tengo que reconocer una razón, con que las cosas aquí fueran cambiando y que ahora estuviéramos en una etapa más elevada en términos de convicción política, en términos de ciudadanía, en términos de civismo, ¿me entiendes? Pero esas actitudes son... Hay gente que se ofendía cuando yo decía el PRD, que ahora se llama PRM. Y nunca nadie me preguntaba por qué yo decía eso. Mira, es que las culturas políticas no cambian con un evento electoral. Y no cambian tampoco en 3 años. Van operando un nivel de transformación gradual. Todo lo que es cultura social no se desarraiga de golpe. Eso es sociológico. Entonces, eso es una práctica que hacían todos esos militantes que están en el PRM cuando eran militantes del PRD. Los que no militaron en el PRD no la tienen. Pero de alguna manera, quienes dominen el liderazgo en los pequeños núcleos, lo llevan a practicar una cultura de la que no eran partícipes en el pasado. Bueno, pero no importa. Siempre voy a estar explicando esto porque los PRMistas se irritaban cuando yo decía eso, porque ellos no sabían qué era lo que yo le quería decir. Es que las culturas políticas se construyen durante muchos años y no pueden desarraigarse en 3 días. Una cosa es lo que usted piense como
particularidad. Exacto. Usted es PRMista y usted entiende, no, yo no comulgo con la práctica del PRD de Miguel Vargas, pero ocurre que el 98% de aquel PRD está en el PRM. Y como es un colectivo tan grande, define cultura, porque la cultura lo definen los colectivos. Y eso es pura sociología, de manera que a nadie puede asombrar que un grupo de gente del PRM digan que van a tomar una institución pública. Sí, pero fíjate qué pasa con esto, porque el asunto, eso tiene diversos puntos de vista desde los cuales uno podría verlo. Primero, para acentuar lo que tú dices, no todos los PRMistas, y me perdonas que mencione nombres, no todos los PRMistas son o Doña Milagros o Hugo Tolentino o gente con esos niveles de conciencia, ¿no? O sea, hay una base ahí que no tiene esos niveles de conciencia y de formación y que está ahí con otras razones, incluso hasta con otra visión, con una visión también de yo ir a buscarme mi oportunidad en el gobierno. Eso también existe en diferentes capas y esferas sociales. Eso por un lado. Por otro lado, hay gente que hizo campaña ahí en el PRD exclusivamente con la intención de conseguir un puesto después que lograra conseguir un salario en una institución pública. Exacto, que no lo hizo con ninguna intención de cambio, ni que no, el cambio es mi cambio, o sea, es que mi situación cambie. Hay mucha gente que hizo esa apuesta y la hizo desde ese punto de vista. Pero hay otro aspecto que es el importante para mí y es la falta de educación institucional, de educación ciudadana que adolece este país en términos generales. Porque las masas de los partidos, en general, se comportan igual. Todas las masas de los partidos se comportan de ese modo y cuando digo masa, hay que incluir necesariamente hasta ciertos niveles de dirigencia también, que están ahí precisamente con la visión con una visión estrictamente comercial, económica, ¿cómo se llama esto? Que están ahí por razones pecuniarias, con una intención puramente pecuniaria. Exactamente, que ven la política como eso. Entonces, no existe todavía en este país una cultura que nos una hacia la consecución de una sociedad común que sea igual para todos, que podamos construir un país donde todos, digamos, podamos vivir y podamos construir una sociedad digna, justa, una sociedad que es la sociedad que todos deseamos. Porque la gente aquí todavía está en la visión de resolverme yo mi problema. Y bueno, muchos lo están viendo desde los partidos. Y tiene una explicación eso. ¿Por qué? Porque hay una parte importante de la sociedad que, víctima de la desigualdad y de la inequidad, lucha por la sobrevivencia. Claro. Y entonces la sobrevivencia no te permite a ti construir una cultura de solidaridad, porque tú estás a la defensiva en términos económicos, en términos social, en términos ambiental, en términos de carga, incluso de carga en todos los órdenes, de carga personal, de carga tributaria, de presión social. Y en esa condición tú no le puedes pedir a la gente que piense en el prójimo, aunque es un valor cristiano de solidaridad que entra en la colectividad y en la conducta del individuo por la vía de la ideología religiosa. Aunque es así, la realidad, el día a día, los obligas a ellos a distanciarse de la solidaridad como un mecanismo de autodefensa de su propia existencia. Es instintivo inclusive. Instintivo, así mismo como tú dices. Claro. Entonces, a veces tú no puedes ni siquiera culpabilizarlo. Por eso mis juicios de reclamo siempre van a la clase media y a la clase alta. Porque tú no le puedes reclamar a gente que tú previamente le has negado la educación como consecuencia de la inequidad. Sí. Aquí hay como 3 o 4 niveles de educación. Aquí está la educación de la élite, que el Estado, o sea, los impuestos de todo, le financia una parte. Aquí está la educación de la clase media, que el Estado le financia una parte. Está la educación de los de abajo,
que lo financia todo el Estado. Y como lo financia todo y tiene que dividirlo de ellos con los otros dos sectores, entonces siempre es insuficiente. Claro. Porque es la educación de lo más. Y se queda en lo básico, en lo fundamental. Entonces se queda en lo más precario. Sí. A la clase media le ayudan a subir un poco y a lo de la élite a subir hasta donde exista techo. Pero a los de abajo lo que le brindan es lo que la precariedad del Estado deja para ellos. Entonces ahí comienza a construirse una inequidad que limita que ese individuo tenga conciencia de su realidad y de la relación con su entorno. No saben ni pensar. Por eso los de abajo saben más insultar que analizar. Claro. Es Maslow, y me perdona que haga la cita porque no me gusta mucho este asunto, no soy muy fanático de citar a nadie. Pero fíjate que se trata del diagrama de Maslow, ¿no? Desde lo más básico, en la medida en que tú vas resolviendo lo básico, subes al siguiente nivel y vas subiendo de nivel en la medida en que vas resolviendo cada situación. La gente que tiene la urgencia de resolver el día a día su alimentación, no tiene tiempo de pensar en otras cosas. Ahora, en esto coincido contigo, porque ¿quién tiene al final la culpa de todo esto? Las élites. Porque las élites deberían crear las formas y las condiciones de que todo este país tenga unos niveles de garantía, en principio de garantía por lo menos de sobrevivencia, real, cierta, no toda esta informalidad que tenemos en términos económicos que llega a más de un 50%, un 57% casi, no, sino real, que la gente de verdad sepa con qué cuenta cada día. Eso es una. Pero por otro lado, un nivel de formación cívica, un nivel de formación ciudadana, que la gente, aun cuando por cualquier circunstancia llegare a tener un tercer curso, un sexto curso, por ejemplo, tenga la formación cívica para respetar el resto de la sociedad. ¿Me entiendes? Sí. O sea, debería construirse eso por lo menos. Porque hay gente que por cualquier razón no va a llegar a hacerse bachiller, por ejemplo, y se va a tener que dedicar a cualquier oficio, que es digno, está bien, perfecto. Pero de ahí a que eso implique o incluya una total deformación social, ahí hay otro tema. Y es delicado. Y yo pienso que eso es lo que la misma sociedad y los dirigentes de la sociedad deberían abocarse a construir, que eso sea una realidad diferente. Mira, antes el núcleo básico familiar, o sea, la familia nuclear se convertía en el soporte del Estado y de la sociedad en la formación cívica. Sí. ¿Por qué? Porque el niño ahí era donde conocía en términos primarios los valores que determinaban la convivencia social. Lo aprendí en el hogar. Al fragmentarse mucho la familia y al estar los entes fundamentales de la familia mucho en la calle, ganándose la vida, ganándose lo básico, la alimentación, sí, la ropa, el pago de los gastos educativos y el pago médico o la renta de la casa, y la luz y los servicios, en términos general, al tener que estar los elementos básicos en la calle buscando para pagar eso, se ha debilitado esa transmisión de padre a hijo de los valores que norman la vida social. Y entonces eso ha provocado que la conducta cívica del individuo sea muy frágil, muy difusa y a veces hasta inexistente. Sí. Ahora, nosotros y el mundo, pero particularmente República Dominicana, que tenga una condición especialísima que la gente no la ha visto, nosotros salimos de unas elecciones que implica un cambio de gobierno, reformular los equipos que manejan las instituciones, construir cultura de respuesta rápida que no se construye en 3 días. En una emergencia sanitaria
y en una emergencia por el clima. Sí, que es urgencia ya. Y en una emergencia económica. Claro. Nosotros estamos enfrentando en estos momentos como 4 o 5 desafíos. Reitero, mira, equipo nuevo en las instituciones. Oye, una crisis económica, una crisis sanitaria y una crisis de temporada climática. Sí. Oye, y aparte de eso, entonces, ausencia de expertise en el manejo de las instituciones, porque los que entraron tienen demasiado tiempo fuera del Estado. Y muchos de ellos ni siquiera han estado en el Estado, nunca han ido a la parte administrativa del Estado. Entonces tienen que acumular experiencia que no le lleva menos de 6 meses. Es una situación complicada en la que está la sociedad dominicana en estos momentos. Yo no sé si la élite política, la élite empresarial, la élite comunicacional, la élite religiosa, tienen conciencia de esto. ¿Por qué? Porque es fundamental que ellos tengan conciencia de esto, en virtud de que ellos son los que conducen las masas en los distintos espacios donde ellos ejercen su liderazgo. Pero esas masas se conducen, Domingo, a raíz y a propósito de las posibilidades que tú tienes de resolverme mi problema. Es decir, ese liderazgo se fundamenta mucho en eso. ¿En qué posibilidades? O sea, tú me sigues en la medida en que yo puedo ser el que te resuelva tu problema. Cuando tú ves que ya yo no estoy, que ya han pasado meses y yo no te he resuelto nada, viene la rebeldía. Sí, viene la frustración, y la frustración trae la rebeldía. Exactamente. Eso es otro tema. Es un tema serio que puede resultar en una crisis de gobernabilidad. Exacto, exactamente. Ahora, aquí hay otro elemento que es importante tomar en cuenta. La ley de carrera administrativa frente a esta situación, y es una pregunta que te quiero hacer, ¿cómo se manejaría eso? ¿Cómo no chocar con la ley de carrera administrativa en términos de colocación de nuevos empleados, de sacar los que están, aunque probablemente pertenezcan a la carrera, o de no sacarlos porque pertenecen a la carrera administrativa? No, sí. Mientras tanto hay otros que hicieron campaña y que están esperando su oportunidad. No, si lo sacan perteneciendo a la carrera, hay una violación a la ley, evidentemente. No solamente hay una violación a la ley, es que la demanda que genera esa violación a la ley ataca el bolsillo de quien lo hace. Exacto. O sea, es a ti, si tú me cancelas y yo estoy en la carrera administrativa, mi demanda va contra tus bienes personales. Es personal. O sea, no va contra el Estado, va contra ti. Porque justamente esas fueron de las expresiones inteligentes del legislador para garantizar que el individuo no tome la decisión y entonces a quien exponga sea el Estado, no a él, habiendo sido él el violador de la ley. Exacto, pero tú sabes que eso significa que hay menos puestos para ofrecer a los nuevos aspirantes, es decir, a la gente del PRM. Mira, porque hay gente que se tendrá que quedar porque pertenece a la carrera. No, pero mira, hay suficiente. ¿Cómo se maneja eso? Hay suficientes puestos porque habían demasiadas botellas. Sí, pero lo que no queremos es tantas botellas, justamente. Pues no. Pero lo que hay que sacar la botella, comenzar sacando las botellas. Exacto, sacamos la botella, pero ¿dónde vamos a poner? Porque si lo que no queremos es botella, ¿dónde vamos a poner lo que vienen? No, mira, bueno, lo que pasa es que las botellas podían hacer un trabajo, pero no lo hacían porque la ineficiencia administrativa no lo incorporaba a resolver la deficiencia de servicios que tenía el Estado. Aquí hay muchísimas áreas donde se necesitan servicios. Y donde había empleados que no hacían nada. Y entonces habían gente que cobraban en su casa aunque se necesitara el servicio. Sí. Bueno, ahí puede ser. No, pero lo que hay que es reorganizar el Estado. Porque lo que ocurre con los políticos dominicanos es que ellos no quieren reorganizar el Estado. No, porque es más fácil ni en términos de corrupción, ni en términos de eficiencia, ni en términos de política de empleo, ni en términos de política salarial. No, ellos lo que van es a acomodarse a los vicios que existían y ver cómo le pueden sacar beneficio a esos vicios. Porque y tú lo acabas de decir, hay dos cosas: acomodarse, que es mucho más fácil acomodarse que comenzar a cambiar cosas, y segundo, aprovecharse. Acomodarse y aprovecharse, ¿no? Lo segundo es aprovecharse, o sea, no solamente me es más cómodo, sino que además
puedo sacarle un beneficio. Sí, me es redituable. Porque para cambiar los vicios del otro, tú tienes que ser distinto al otro. Exacto. Y ese es un problema. La cultura política dominicana es una cultura de iguales. No es una cultura segmentada donde aquel lado están los diferentes y de este lado están los que tienen un pensamiento distinto. Claro, sí, como cuenta en 100 años, ¿te acuerdas de eso? Que dice que le pregunta el uno al otro, bueno, que dicen en un momento determinado que la única diferencia entre liberales y conservadores es que unos van a misa de 6 y otros van a misa de 7. Sí. La misma cosa. Eso es la misma cosa. Así es. Entonces, a veces, por ejemplo, el que te lee a ti y tú tratas de decirle eso, reacciona con iracundia porque cree que es una ofensa. No, lo que pasa es que las limitaciones que usted tiene le impiden descubrir las igualdades. Exacto. Y usted está con un sentimiento de aversión al otro y lo único que valida ese sentimiento de aversión es que yo te diga que tú eres diferente al que tú odias. Sí. Porque si te digo que tú eres igual al que tú odias, te está pareciendo a lo que tú no te quieres parecer. Pero ocurre que en política y República Dominicana la práctica es más fuerte que el pensamiento. Y en psicología se dice que el que tú odias es porque de alguna manera refleja lo que tú eres y no te gusta de ti. Claro, está en competencia contigo con fortaleza que tú quisieras tener frente a él. Exactamente. Entonces, ese es el tema político y el tema ahora mismo de los puestos y las reformas y los cambios. Por ejemplo, el gobierno o los dirigentes del PRM le criticaban al gobierno del PLD el uso y manipulación de los medios de comunicación. ¿En qué se está concentrando ahora mismo el gobierno de Luis Abinader? En el marketing. Es lo mismo que odiaba y que criticaba. En el marketing, bueno, pero... Y es un problema grave, porque en emergencia no se pueden dar respuestas comunicacionales a los problemas de urgencia. Tú puedes dar respuestas comunicacionales mediante la manipulación, lo que hizo el PLD durante muchos años, de la opinión pública, a problemas y taparlo. Pero en las urgencias no. Cuando viene un huracán, el huracán va a darnos duro y tú no puedes decirle a la gente que el huracán se produjo aquí o se produjo allá, o que el huracán viene o no viene, porque va a venir, es inevitable. Exactamente. No, mira, fíjate que yo he dicho hace muchísimos años que aquí tenemos, los gobiernos aquí han vivido de paliativos y de medidas de urgencia, o sea, han vivido todo el tiempo de ¿cómo se llama esto? Las medidas que se toman de urgencia, ¿no? De operativos. Sí. Aquí lo que se hace operativo, aquí no existe, no ha existido política de nada nunca. O sea, tú no tienes una política dirigida a nada. No, porque el objetivo de los gobiernos no es eso. Te devuelvo un ratito que estoy grabando algo del canal, te devuelvo un ratito. Los gobiernos aquí no construyen política porque no definen propósitos de cambio del ser humano o de la realidad, sino cómo beneficiarse de lo que pueda generar la realidad. Ese es el objetivo. Entonces tú piensas que hay gente que ya está buscando cómo hacer negocio con el gobierno. Bueno, mira, eso es inevitable en una cultura política como la dominicana. Claro. Por eso mi discurso es un discurso hiriente para la gente del gobierno y frustratorio para la gente que se hace ilusiones. ¿Por qué? Porque yo estoy absolutamente convencido de hacia dónde vamos. Al final tú piensas que no va a pasar nada muy importante en términos de cambio. Trascendente no. Trascendente no. Habrá cambios de forma. Habrá cambios de forma. Cambio de reacciones emocionales y cambio del manejo del marketing. Cambios estructurales fundamentales. Estructurales no habrán ninguno. Eso es lo que yo... Porque no le interesa. Mira, no importa. Coge la tipología del gobierno. El gobierno de Luis Abinader se ha afianzado en los empresarios que fueron los aliados durante 15 años del PLD. Exacto. Los empresarios, los gestores empresariales, lo único que ha cambiado son los representantes.
más directo. Sí. O sea, el PLD lo hacía asociando empresarios a los negocios de los políticos del PLD. Ahora los empresarios han llevado sus representantes. Entraron directamente. Sí, y ese es un modelo económico que se va a replicar y un modelo de conducción del Estado que se va a replicar. Y eso no depende de un hombre, sino de un colectivo. Así es, claro que sí. Bueno, hay que crear eso, hay que crear esa conciencia necesariamente, y los gobiernos están llamados a eso. Nosotros no podemos conformarnos con que se nos siga repitiendo el mismo modelo, porque ya es evidente que no funcionó. Bueno, gracias, señores, por acompañarnos en este conversatorio. Recuerde, si le gusta, ¿verdad?, compartir con nosotros en este canal, pues dele like. Dele like y comparta la transmisión. Comparta el video y suscríbase al canal. Amplíe esta comunidad que es su comunidad. Claro.